Venezuela anuncia la apertura petrolera más grande en 20 años. Chevron entra, Shell negocia, pero ¿todo esto es real o son solo titulares? ¿Es esto en realidad un as en la manga adicional para el presidente Trump en la guerra de Irán? Vamos a hablar de todo ello. En la guerra de Irán hay un ganador incuestionable. Estados Unidos está exportando cantidades récord de productos petrolíferos. Nunca jamás había exportado 2,8 millones de barriles al día de exportaciones netas, 5,2 millones de barriles de petróleo al día. Además, es el mayor exportador neto de queroseno para aviación y tiene, junto a Canadá, el control de sus necesidades de fertilizantes. Todos estos factores son esenciales en una guerra en la que la ventaja estratégica energética no se puede cuestionar. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, el mayor productor de gas natural, el mayor exportador después de Holanda de queroseno para aviación y además es independiente en la mayoría de los fertilizantes y con Canadá prácticamente independiente. Todos esos factores le dan una ventaja estratégica incuestionable. Está exportando más gas natural licuado que nunca, más petróleo que nunca, productos petrolíferos, queroseno y fertilizantes. Todos estos factores son relevantes, pero se añade uno. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Vamos a hablar de lo que ha pasado en Venezuela, con un análisis profundo de la macroeconomía que cambia el mundo, porque lo que ha ocurrido en Venezuela es muy relevante y no se está hablando en los medios de comunicación. La jugada maestra por parte del presidente Trump ha sido tener completamente controlado al chavismo y a Delcy Rodríguez y con ello llevar a cabo un cambio profundo en el que no solamente se están llevando por obligación del presidente Trump la salida de presos políticos, sino que se ha llevado a cabo la apertura petrolera más ambiciosa en 2 décadas. Por la presión del presidente Trump están saliendo los presos políticos, se está eliminando a las avispas negras y a todos aquellos agentes de Irán y de Cuba que se dedicaban a reprimir a los ciudadanos y además se está llevando a cabo un cambio histórico en el sector petrolero. Tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, el país con las mayores reservas de crudo del mundo da un giro radical. Imagina por un momento. La producción petrolera de Venezuela ha sido demolida por el chavismo, absolutamente demolida por una política claramente confiscatoria, de robo, de expolio y muy evidente esa posición del chavismo de rapiñar todo lo que controla. Primero, se llegó al poder y se tomó PDVSA, que era una de las petroleras más eficientes del mundo. Después, el chavismo lo que hizo fue politizarla, robar todo lo que podía y utilizar PDVSA para financiar proyectos políticos por todo el mundo, incluyendo darle petróleo gratis a la dictadura cubana y, por supuesto, endeudarse masivamente con Rusia y con China, que terminaron expoliando todo lo que podían del crudo para intentar que les repagasen esos préstamos. En todo ese periodo, con la politización de PDVSA y con la destrucción del sector petrolero, lo que se hizo fue gastar en todo excepto en lo que realmente importaba: exploración, producción, desarrollo, nada. Lo que se hacía era literalmente expoliar, una política de rapiña absoluta. Ahora, piensa por un momento. La producción en 2025-2026 se había hundido a niveles a los que ni se imaginaban. Se hablaba de menos de 1 millón de barriles al día, pero en realidad los datos, como podemos ver en tantos lugares, andaban por los 500.000, una cosa vergonzosa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con la llegada de Estados Unidos se ha empezado a llevar a cabo un proceso que me parece absolutamente brutal. Primero, por la fortaleza y por la presión de Estados Unidos se están llevando a cabo los
liberaciones de presos políticos. Por el otro lado, se está eliminando a los sistemas clientelares y de robo que había introducido el chavismo. Y por otro lado, que no es poco, una reforma de la ley de hidrocarburos que lo que hace es cambiar radicalmente el sistema para que sea transparente y que las regalías que se consiguen por el petróleo le lleguen a los ciudadanos de Venezuela en vez de ser expoliadas por la dictadura cubana, por China o por Rusia. Esto es esencial. La ley de hidrocarburos abre el 55% de la inversión privada para 2026. Y en esto entran empresas como Shell, Chevron e incluso ExxonMobil, al que le deben una cantidad brutal por las expropiaciones. Se negocian contratos de exploración y producción con elementos de transparencia absoluta comparado con la opacidad que había antes. Lo que el Fondo Monetario Internacional proyecta es un 4% de crecimiento económico impulsado por estos contratos. Y esto es muy relevante. Se ha pasado de un sistema en el que se utilizaba la renta petrolera para robar, hacer ricos a los dictadores de Venezuela y además para expoliar y financiar proyectos exteriores, a un sistema en el que la renta petrolera va a fluir hacia la ciudadanía y en el que lo que se genere es un sistema transparente en el que se invierta de verdad y se genere riqueza de verdad. Ahora, hay que poner cosas en cuestión, ¿no? La licencia general 46A de la administración Trump levanta algunas sanciones y permite exportar tecnología y equipos. Claro, lo que busca Venezuela es un 18% de incremento de producción este año y apunta a una cifra, digamos, estratégica de 1,4 millones de barriles diarios, con inversiones proyectadas de miles de millones para revitalizar pozos. Esa parte es relativamente sencilla porque se necesita una cantidad relativamente pequeña, grande, pero relativamente pequeña en contexto, para poner los pozos que estaban deteriorados a funcionar a pleno rendimiento. Esto es muy claro. Esto genera ventajas evidentes, dólares frescos para estabilizar la economía, empleo en un país con un 90% de pobreza y el papel clave en los mercados globales con un petróleo que además ha subido a niveles estratosféricos y por lo tanto eso debería también mejorar la vida de los ciudadanos de Venezuela. Pero también tiene riesgos. Las grandes petroleras globales dudan por la corrupción histórica y esos contratos opacos. No van a aceptar contratos opacos, van a querer contratos transparentes, abiertos, porque el riesgo para sus accionistas no lo van a asumir. Claro, para pasar a 1,3 millones de barriles al día se necesita una cantidad relativamente elevada. No estamos hablando de unos 25.000 millones de dólares, pero asumible. Pero es que se necesitan 183.000 millones para llegar a 3 millones de barriles. Por lo tanto, el plan, como está ahora diseñado, solamente cubre una fracción de ese crecimiento. Por supuesto, va en fases. ¿Por qué es esto un elemento clave en la estrategia de Estados Unidos con respecto a la guerra de Irán? Porque lo que está haciendo son dos cosas. Desmonta la maquinaria de propaganda del chavismo que también financiaba a la maquinaria de la dictadura iraní y que además lucraba a la dictadura cubana, a la china y a la rusa, sino que todos esos factores adicionalmente hay que ponerlos en el contexto de una cantidad de petróleo que ahora se está vendiendo de manera transparente, que ahora se está produciendo de manera transparente y que refuerza la posición global estratégica de Estados Unidos, tanto en petróleo de alto nivel de azufre como en petróleo con menores niveles de azufre. Todos esos factores son importantes tanto para el sistema de refino como para el sistema de producción global y fortalece la posición de Estados Unidos como el gran productor mundial que ofrece flexibilidad y seguridad. Ahora compara todo esto con las aperturas pasadas. Los 90 fallaron por el estatismo. Esta apertura 3.0 promete contratos transparentes, serios, claros, donde la inversión tiene un
entorno sencillo y fácil de llevar a cabo y además con arbitrajes internacionales si hay dudas. El gobierno, por lo tanto, no va a controlar la caja de PDVSA, sino que va a estar controlado por Estados Unidos y Estados Unidos va a garantizar que esa transparencia se lleva también a cabo en la transmisión hacia los sectores de la economía venezolana y que eso fluye hacia los ciudadanos en vez de hacia los dictadores. Para los inversores es una oportunidad en la que la presión constante de Trump lleva a transparencia y un elemento clave en el que poco a poco se va avanzando hacia un proceso democrático en el que la maquinaria del chavismo pase de ser un instrumento en manos de Estados Unidos a ser una rémora del pasado y haya elecciones libres con un sistema económico, legal y jurídico abierto. Por lo tanto, si lo pones todo en conjunto, la gran apertura tiene muchos riesgos, por supuesto, nadie lo duda, pero la situación de Venezuela hoy es mucho mejor que la que había hace muy pocos meses. No nos podemos olvidar que gracias a la presión de la administración Trump se están liberando a los presos políticos. Se ha sacado de Venezuela a las avispas negras cubanas, a los espías y represores iraníes. Se ha empezado a transferir fondos a los ciudadanos en vez de crear una máquina clientelar que lo que hace es enriquecer a los dictadores. Y además se están poniendo las bases para contratos transparentes. ¿Se soluciona todo esto en un día o en 2 días? Por supuesto que no. Claro que hacen falta arbitrajes internacionales y claro que hacen falta oportunidades para las empresas que incluyan la restitución de los derechos previos que fueron confiscados por el chavismo. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Todo ese proceso de eliminación de la red clientelar del chavismo no se consigue en poco tiempo. Hay que hacerlo gradualmente por una sencilla razón, porque ni la oposición tiene la capacidad de llegar y ponerse a controlar todos los estamentos de la economía de Venezuela, ni tampoco hay un sistema de transición que vaya a garantizar que simplemente con unas elecciones se vaya a eliminar esa maquinaria de corrupción y de robo que es el chavismo. Por eso es tan importante ese proceso de tutelaje. Y por supuesto, esas fases. Fase número 1, inversión mínima, recuperación rápida. Recuperación rápida que genera mayor ingreso para los ciudadanos de Venezuela, que mejora la economía de Venezuela, que recupera a lo que es un sistema transparente de transmisión de la renta petrolera y a la vez se elimina el sistema clientelar que estaba destruyendo PDVSA y además entregándole la riqueza petrolera a Cuba, a Rusia y a China. Todo eso en un entorno en el que Estados Unidos le dice también a las petroleras rusas y chinas que lo que tienen que hacer es simplemente estar dentro de un sistema abierto y transparente exactamente igual al que llevan a cabo en otros países. Nada más y nada menos. Por lo tanto, el as en la manga, que Estados Unidos refuerza su posición de liderazgo energético global ante la guerra de Irán, refuerza su independencia energética y en los factores esenciales en un entorno de incertidumbre y además que limita la capacidad del chavismo hasta eliminarla completamente en la estrategia siempre del chavismo, que era la de A, enriquecer a los dictadores y B, utilizar toda esa renta petrolera para financiar la extensión de todo lo que son esas ideologías dañinas y destructivas que le encantan al Grupo de Puebla y a toda esta gente. Por lo tanto, un avance, pero obviamente hay que monitorizarlo, que no te engañen.